Muerte anunciada. La mansión de los del Valle. Dale a me gusta y comenta qué crees que pasará a continuación. ¿Crees que la verdad saldrá a la luz? El eco de unos tacones de diseño resonaba en el mármol italiano del gran vestíbulo de la mansión de los del Valle. Elena del Valle se detuvo en la cima de la gran escalera. Su mano instintivamente se movió a su vientre de 6 meses de embarazo al escuchar pasos detrás de ella. «Elena, espera», dijo una voz que le revolvió el estómago. Se giró para ver a Isabela Mendoza acercándose, su rostro de 28 años luciendo la misma falsa sonrisa que había engañado a todos, menos a Elena. «¿Qué haces en mi casa, Isabela?» La voz de Elena era controlada, aunque su corazón golpeaba contra sus costillas. La risa de Isabela fue como un cristal rompiéndose. «Oh, ¿no te dijo Ricardo que me dio una llave hace meses? Dijo que debería sentirme bienvenida aquí». Se acercó, y Elena percibió el olor del perfume caro que su marido millonario había estado comprando para otra. «Ricardo no está aquí», dijo Elena con cuidado, retrocediendo hacia las escaleras. A sus 47 años, había aprendido a leer el peligro en los ojos de una mujer joven, y lo que vio en los de Isabela le heló la sangre. «Sé exactamente dónde está Ricardo», dijo Isabela, quitándose la falsa dulzura de la voz. «Está en la oficina, probablemente pensando en lo mucho que su vida sería más fácil sin ciertas complicaciones». La mano de Elena se apretó en la barandilla de caoba. «Si tienes algo que decir, dilo. Estoy diciendo que ese bebé que llevas lo está arruinando todo». La máscara de Isabela se cayó por completo. «Ricardo y yo tenemos planes, y no incluyen jugar a la casita con su esposa de mediana edad y otro mocoso». Las palabras golpearon a Elena como puñetazos. Había sospechado del último amorío de Ricardo. Incluso había contratado a un detective privado para confirmarlo. Pero escuchar este nivel de crueldad de la mujer que él había elegido por encima de sus 20 años de matrimonio fue devastador. «Sal de mi casa», dijo Elena, girándose hacia las escaleras. «Nuestra casa, querrás decir», le gritó Isabela. «Ricardo ya la está poniendo a mi nombre. ¿Te lo mencionó en tus conversaciones íntimas sobre tu precioso embarazo?» Elena se congeló en el segundo escalón. «Eso es imposible. Esta casa está a nuestro nombre». «Estaba a sus nombres», corrigió Isabela, acercándose. «Es increíble lo que parece la firma de una esposa cuando alguien la practica suficientes veces». La implicación golpeó a Elena como una masa. Falsificación. Robo de identidad. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto, Ricardo? «Estás mintiendo», dijo Elena, pero su voz temblaba. «¿De verdad?» Isabela estaba justo detrás de ella. «¿Has revisado tus cuentas bancarias últimamente, tus carteras de inversión? ¿O has estado demasiado ocupada jugando a la esposa perfecta para notar que tu marido millonario está moviendo millones a cuentas en el extranjero?» Elena apretó más la barandilla. «Con los nudillos blancos. Incluso si es verdad, no cambia nada. Voy a tener a este bebé, y Ricardo es el padre. No si no estás aquí para tenerlo». Las palabras se dijeron tan bajo que Elena casi no las oyó. Se giró, y en ese momento de cambio de equilibrio, las manos de Isabela se extendieron y golpearon con fuerza los hombros de Elena. El mundo se inclinó. Elena se sintió cayendo hacia atrás, sus manos agarrándose al aire vacío, mientras la gravedad la arrastraba. Los escalones de mármol se precipitaron a su encuentro, cada impacto enviando sacudidas de agonía a través de su cuerpo. Oyó su propio grito, el sonido asqueroso de su cuerpo golpeando la piedra. Sintió la aterradora y suelta sensación en su vientre que toda mujer embarazada teme. Cuando el mundo finalmente dejó de dar vueltas, Elena yacía desplomada al pie de la escalera que había subido y bajado miles de veces en 20 años de matrimonio. Arriba, la voz de Isabela sonó con preocupación teatral. «Elena, ¿estás bien ahí abajo? Oh, Dios mío, te has dado una caída terrible.
Elena intentó hablar, pero solo un gemido escapó de sus labios. El dolor en su abdomen era abrumador, y podía sentir el calor extendiéndose entre sus piernas. Su bebé, su precioso bebé. Necesito ayuda, susurró. No te preocupes, dijo Isabela dulcemente. Llamo a Ricardo ahora mismo. Él sabrá exactamente qué hacer. A través de la neblina de dolor, Elena escuchó la conversación telefónica de Isabela con total claridad. Ricardo, ha habido un accidente. Elena se cayó por las escaleras. Sí, estaba aquí de visita, justo como sugeriste. No. Nadie más vio nada. Simplemente perdió el equilibrio. Perdió el equilibrio. Elena cerró los ojos, entendiendo con horrible claridad que no había sido un accidente. Esto era un intento de asesinato, y su marido millonario era parte de ello. La puerta principal se abrió de golpe, y la voz de Ricardo del Valle llenó el vestíbulo con su familiar autoridad. ¿Qué ha pasado aquí?, exigió, pero Elena escuchó algo más en su tono. No sorpresa, sino la confirmación de que un plan había funcionado. Simplemente se cayó, dijo Isabela, y Elena pudo oír las lágrimas en la voz de la mujer más joven. Una actuación digna de un Goya. Intenté agarrarla, pero estaba demasiado lejos de mí en las escaleras. Ricardo se arrodilló junto a Elena. Su rostro era una máscara de preocupación que no llegaba a sus ojos. Elena, ¿puedes oírme? No intentes moverte. Ricardo, Elena logró susurrar. Ella me empujó. Isabela me empujó. Su expresión no cambió, pero sus ojos se volvieron fríos. Estás confundida, cariño. Isabela nunca te haría daño. Debes haber tropezado. No, dijo Elena con más fuerza, ignorando los dolores punzantes. Ella admitió todo, los papeles de la casa, las cuentas bancarias, el plan. Elena, estás delirando, la interrumpió Ricardo, su voz suave pero firme. Isabela vino a traerte flores. Recuerda, la invitaste a entrar, y luego perdiste el equilibrio en las escaleras. El embarazo puede afectar el equilibrio. Las mentiras rodaron de su lengua con tanta fluidez que Elena se dio cuenta de que esta conversación había sido ensayada. Su marido de 20 años, el padre de su hijo por nacer, estaba haciéndole un gaslighting, incluso mientras ella yacía sangrando en su suelo de mármol. Las sirenas ululaban en la distancia, acercándose. La ambulancia está casi aquí, dijo Ricardo, apretando su mano. Todo va a estar bien. Pero mientras Elena miraba a sus ojos, supo que nada volvería a estar bien. El hombre en quien había confiado su vida, su amor y su futuro, acababa de ver a otra mujer intentar asesinarla, a ella y a su hijo. Mientras los paramédicos la subían a la camilla, Elena se hizo una promesa silenciosa a sí misma y a su bebé por nacer. Si sobrevivían a esto, se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Su marido millonario podría pensar que su dinero e influencia podrían enterrar lo que había sucedido, pero Elena del Valle había terminado de ser la esposa débil que permanecía en silencio. Esto era la guerra. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Las cosas se pondrán aún más interesantes. ¿Crees que Elena podrá probar lo que le hicieron? Déjame tu comentario con tu opinión. 3 horas después, en el brillo estéril del Hospital General de la Piedad, Elena yacía conectada a monitores que emitían tranquilidad sobre el latido del corazón de su bebé. El médico de urgencias le había dado la noticia que necesitaba desesperadamente escuchar. Tanto la madre como el bebé estaban estables. Pero mientras la morfina aliviaba el dolor físico, la agonía emocional se agudizaba. Su mente se remontó a cómo empezó todo. 23 años atrás,
cuando era una coordinadora de marketing de 24 años y Ricardo del Valle era el promotor inmobiliario de 31 años que entró en su oficina como si fuera dueño del mundo. Elena de la Cruz, había dicho, leyendo su placa con esa sonrisa devastadora. Bonito nombre para una mujer hermosa. Debería haberlo sabido entonces. Los hombres que comenzaban con frases como esa solían tener mucha práctica, pero Ricardo había sido persistente, encantador, y lo más importante, la había hecho sentir especial. En 6 meses, le estaba contando sus sueños de construir un imperio inmobiliario, de querer una socia que pudiera ayudarlo a llegar a la cima del competitivo mercado de Madrid. No solo quiero una esposa, le había dicho durante su propuesta en el restaurante más caro de la ciudad. Quiero una compañera de equipo, alguien que crea en mí tanto como yo creo en nosotros. Las campanas de boda habían sonado en la Catedral de Santa María, la Real de la Almudena, 2 años después, con 300 invitados celebrando la unión del joven promotor más prometedor de Madrid y su radiante novia. Elena había usado las perlas de su abuela y realmente creyó que era la mujer más afortunada del mundo. Los primeros años habían sido embriagadores. La empresa de desarrollo del Valle de Ricardo creció de una pequeña operación a una de las firmas más exitosas de España. Elena había usado su experiencia en marketing para ayudar a dar forma a la marca de la empresa, diseñar sus materiales e incluso negociar algunos de los primeros tratos. Había sido su verdadera socia en todos los sentidos, pero el éxito aprendió. Era un arma de doble filo. El primer amorío ocurrió durante su 5º año de matrimonio. Elena lo descubrió a través de los extractos de la tarjeta de crédito, cenas románticas en restaurantes en los que ella nunca había estado, cargos de hotel en ciudades donde Ricardo afirmaba estar asistiendo solo a conferencias de negocios. Cuando lo confrontó, Ricardo se había echado a llorar. Elena, lo siento mucho. No significó nada. Sabes que eres la única mujer que realmente amo. Ella solo estaba disponible cuando me sentía solo en la carretera. Nunca volverá a suceder. Y Elena, que tenía 29 años, y todavía creía que los matrimonios podían sobrevivir a cualquier cosa con suficiente amor y perdón, le había creído. El segundo amorío sucedió 3 años después. Esta vez, Ricardo fue más cuidadoso con la evidencia financiera, pero la hermana de Elena, Sofía, lo había visto con una mujer rubia en un restaurante al otro lado de la ciudad. Elena, cariño, odio tener que decírtelo, había dicho Sofía durante una de sus citas semanales para tomar café. Pero vi a Ricardo el martes pasado por la noche en el restaurante de Laurent. Estaba con una mujer que definitivamente no eras tú. ¿Estás segura de que era él? Elena había preguntado, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Positivo. Y Kat no estaban discutiendo de negocios. Él le estaba cogiendo la mano por encima de la mesa. Ese enfrentamiento había sido más feo. Ricardo había acusado a Sofía de intentar romper su matrimonio por celos. Había afirmado que la mujer era una cliente que estaba pasando por un divorcio difícil y necesitaba apoyo emocional. «Estás siendo paranoica, Elena», le había dicho. «Mi éxito te está haciendo sospechar de las relaciones comerciales normales. Quieres que deje de ayudar a los clientes solo porque algunos de ellos resultan ser mujeres atractivas para su 10º aniversario». Elena había dejado de buscar pruebas. Era más fácil ignorar las señales que enfrentar la realidad de que su marido veía sus votos matrimoniales como sugerencias en lugar de compromisos. El patrón era siempre el mismo. Ricardo desaparecería en un amorío durante meses. Se volvería distante y crítico en casa. Y luego, finalmente, o se aburría o lo atrapaban, y regresaba con regalos caros y promesas de cambiar. «Estoy pasando por una crisis de la mediana edad»,
le había explicado después del amorío número 4. Pero ahora me doy cuenta de que todo lo que necesito está aquí mismo contigo. Eres el cimiento de todo lo que he construido. Elena había querido tener hijos desde el principio, pero Ricardo siempre tenía razones para esperar. Primero, el negocio necesitaba estar más establecido. Luego necesitaban comprar una casa más grande. Luego, Ricardo necesitaba asegurar algunos tratos importantes para garantizar su futuro financiero. Para cuando Elena cumplió 40 años, su reloj biológico estaba a todo volumen. Le había dado un ultimátum a Ricardo: empezar a intentar tener un bebé ahora, o ella presentaría los papeles del divorcio. Tienes razón, había dicho Ricardo, tomándola en sus brazos. He sido egoísta. Tengamos una familia, pero 2 años de intentos no habían dado más que decepción y tratamientos de fertilidad cada vez más caros. Elena había comenzado a aceptar que la maternidad podría no estar en su futuro cuando, a los 40, finalmente concibió de forma natural. El embarazo había sido un milagro, un regalo que nunca había esperado recibir. Ricardo parecía genuinamente emocionado, hablando de convertir su oficina en casa en una habitación para el bebé, de enseñar a su hijo a esquiar en vaqueira y a navegar en el lago. Pero Elena ahora se daba cuenta de que en algún momento, durante esas conversaciones sobre su futuro, Ricardo había estado haciendo planes muy diferentes. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Acabo de enterarme de tu caída. Voy al hospital ahora. Te quiero. 20. Minutos después, Sofía de la Cruz Santos entró en la habitación del hospital como un tornado protector. A sus 45 años, la hermana menor de Elena tenía los mismos ojos oscuros y la misma barbilla obstinada. Pero donde Elena había aprendido a suavizar sus aristas para la comodidad de Ricardo, Sofía había mantenido todas sus esquinas afiladas intactas. ¿Qué demonios pasó?, exigió Sofía, acercando una silla a la cama. Y no me vengas con una historia sobre perder el equilibrio. Nunca en tu vida has sido torpe. Elena miró a su hermana, la misma mujer que había intentado advertirle sobre los amoríos de Ricardo, que había cuestionado su trato hacia ella durante años, que nunca se había creído la fachada del matrimonio perfecto. Ricardo está teniendo otro amorío, dijo Elena en voz baja. Eso ya lo sé, respondió Sofía. He estado esperando a que te dieras cuenta. Esta chica Isabela no es exactamente discreta. Ha estado publicando fotos de regalos caros en las redes sociales durante meses. Pero, ¿qué tiene eso que ver con que te cayeras por las escaleras? Elena respiró hondo. Ella no solo quería a Ricardo para sí misma, Sofía. Ella quería que yo desapareciera. Permanentemente. El rostro de Sofía se puso blanco. Elena, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que Isabela Mendoza me empujó por esas escaleras, con la esperanza de que perdiera al bebé. Tal vez con la esperanza de que perdiera algo más. Eso es intento de asesinato. Lo sé. Y Ricardo, la voz de Elena se quebró ligeramente. Él lo sabía, Sofía. Cuando le dije lo que realmente pasó, me miró a los ojos y me dijo que estaba confundida. La está encubriendo. Sofía se sentó en su silla, su expresión pasando por el shock, el enfado y finalmente una sombría determinación. 20 años, dijo finalmente. 20 años he visto a ese hombre mermar tu confianza, tu independencia, tu sentido de la realidad. Y ahora se ha graduado en dejar que su novia intente matarte. No sé qué hacer, admitió Elena. Incluso si puedo probar lo que pasó, Ricardo tiene dinero, influencia, conexiones. Encontrará una manera de hacer que esto desaparezca. No si somos inteligentes, dijo Sofía con firmeza. Elena,
¿Recuerdas lo que le pasó a nuestra prima Rocío cuando intentó divorciarse de ese marido abusivo que tenía? Ella documentó todo, construyó un caso y lo dejó sin nada. El exmarido de Rocío no era un millonario con la mitad del ayuntamiento en su bolsillo. No, pero era un narcisista controlador que pensaba que su esposa era demasiado estúpida para defenderse. ¿Te suena familiar? Elena sintió algo que no había experimentado en años, una chispa de su antiguo fuego. La determinación que la había ayudado a construir el negocio de Ricardo en los primeros días, antes de que él la hubiera entrenado para dar un paso atrás y dejar que él se llevara el crédito. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando que Ricardo del Valle finalmente ha ido demasiado lejos, y es hora de mostrarle lo que sucede cuando subestima a una mujer que ha terminado de jugar según sus reglas. Un golpe en la puerta las interrumpió. Una mujer de unos 30 años entró, llevando una placa y una expresión seria. Del Valle. Soy la inspectora Carla Ruiz del Cuerpo Nacional de Policía. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su accidente de esta tarde. Elena miró a Sofía, que asintió alentadoramente. No fue un accidente, inspectora, dijo Elena, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Fue un intento de asesinato. Mientras Elena comenzaba a contar su historia, se dio cuenta de que el final de su matrimonio de 20 años podría ser el comienzo de algo mucho más importante: la lucha por su vida, el futuro de su hijo y su propia verdad. El cimiento de mentiras que Ricardo había construido estaba a punto de desmoronarse, y Elena del Valle se aseguraría de ser ella quien sostuviera la masa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la torre de cristal que albergaba el Grupo de Desarrollo del Valle, Ricardo del Valle estaba en la ventana de su oficina, con el teléfono pegado a la oreja. La ciudad se extendía debajo de él, como un reino que había conquistado a través de 25 años de ambición despiadada. Pero hoy su imperio se sentía precario. «Esto complica las cosas, Isabela», dijo, su voz despojada del calor que le había mostrado a la hermana de Elena en el hospital. Al otro lado de la línea, la voz de Isabela Mendoza sonaba tensa por el pánico. Se suponía que perdería al bebé, Ricardo. Ese era el punto. Una caída así debería haber causado un aborto. Ricardo cerró los ojos, masajeándose las sienes, donde un dolor de cabeza se estaba formando. «Baja la voz. ¿Estás en tu apartamento?» «Tipo, pero no puedo dejar de temblar. ¿Y si ella recuerda lo que le dije? ¿Y si le cuenta a alguien sobre los papeles de la casa y las cuentas bancarias?» «No lo hará», dijo Ricardo con más confianza de la que sentía. Elena ha estado jugando a la esposa perfecta durante tanto tiempo que ni siquiera recuerda cómo defenderse. Además, ¿quién va a creer su palabra contra la nuestra? «Pero ¿y sí? Escúchame con atención, Isabela», la interrumpió Ricardo, su voz adquiriendo el tono dominante que había intimidado a sus rivales de negocios durante décadas. «Nos atenemos a la historia. Viniste a visitar a Elena porque querías hacer las paces por nuestra relación. Ella te invitó a entrar, te mostró la casa y perdió el equilibrio en las escaleras. Tú intentaste ayudarla, pero no pudiste alcanzarla a tiempo. Punto». La respiración de Isabela se hizo audible a través del teléfono. «La inspectora que me llamó quiere entrevistarme mañana por la mañana». «Perfecto. Dale la actuación de tu vida». Lágrimas. Culpa por no haber podido evitar la caída. Preocupación por Elena y el bebé. ¿Puedes manejar eso? Creo que sí. Más te vale que no solo lo creas, dijo Ricardo con frialdad. Porque si esto se tuerce, eres tú la que va a la cárcel por agresión. Yo no estaba en esa casa. El silencio al otro lado de la línea se extendió lo suficiente como para poner nervioso a Ricardo. «Isabela, ¿estás ahí?» «Estoy aquí», dijo finalmente, pero su voz había cambiado. «Solo me pregunto por qué hablas de que yo vaya a la cárcel cuando esto fue idea tuya».
Ricardo sintió el primer aleteo de una preocupación real. Isabela siempre había sido manipulable, desesperada por su aprobación y el estilo de vida que él podía proporcionarle. Pero los animales acorralados a veces muerden. «No fue mi idea que la empujaras por las escaleras», dijo con cuidado. «Te dije que necesitábamos encontrar una manera de que el embarazo de Elena fuera problemático. Nunca dije nada sobre violencia física. Dijiste que el problema se solucionaría solo si ella perdía al bebé», le espetó Isabela. «Dijiste que después sería solo su palabra contra la nuestra. ¿Qué creías que iba a hacer? ¿Convencerla de que se tropezara?» Ricardo se dio cuenta con horror de que Isabela había grabado su conversación. El temblor en su voz no era solo pánico. Era el sonido de alguien que finalmente se había dado cuenta de que era prescindible. «¿Estás grabando esta llamada, Isabela? ¿Importaría si lo estuviera?» «Importaría para los dos», dijo Ricardo con suavidad, pasando al modo de control de daños. «Mira, los dos estamos alterados y diciendo cosas que no queremos decir. Lo importante es que nos apoyemos mutuamente durante esta investigación. Elena va a estar bien. El bebé va a estar bien. Y en unos meses, todo esto será olvidado. ¿Y luego qué? Te divorcias de Elena y te casas conmigo como prometiste». Ricardo volvió a mirar su ciudad, calculando probabilidades y estrategias de salida. «Por supuesto, cariño. Ese siempre ha sido el plan». Pero mientras pronunciaba las palabras, Ricardo ya estaba redactando mentalmente el correo electrónico de despedida que enviaría desde su apartamento en las Islas Canarias, donde había estado moviendo dinero durante el último año. Isabela Mendoza había cumplido su propósito, pero se estaba convirtiendo en una carga. Después de colgar, Ricardo llamó inmediatamente a su abogado. «Alfredo, necesito que prepares unos documentos, rápido y en silencio». Alfredo Robles había estado cubriendo las huellas legales de Ricardo durante 15 años, desde la primera vez que Ricardo había sido atrapado falsificando la firma de Elena en préstamos comerciales. «¿Qué tipo de documentos?» «Los que transfieren la propiedad de ciertas propiedades y cuentas solo a mi nombre». «Y Alfredo, necesito que los antidates para que parezca que Elena los firmó voluntariamente hace 6 meses. Ricardo, eso es lo que te pago. Extremadamente bien para hacerlo legal», terminó Ricardo. «¿Qué tan rápido puedes tenerlos listos? Si estamos hablando de lo que creo que estamos hablando, necesitaré al menos 48 horas para que parezcan legítimos. Tienes 24. Ricardo terminó la llamada y abrió inmediatamente su computadora portátil para verificar el saldo en su cuenta de las Islas Canarias. 12 millones de euros, acumulados a través de años de desviar fondos de inversiones conjuntas y tratos comerciales que Elena pensaba que poseían juntos. Su teléfono sonó de nuevo. «Inspectora Carla Ruiz. Señor Del Valle. Llamo para hacer un seguimiento del accidente de su esposa. Me gustaría programar una hora para hablar con usted sobre lo que pasó». «Por supuesto, inspectora. Haré todo lo que pueda para ayudar. Ha sido un gran shock. Estoy segura de que sí. ¿Puede decirme por qué la señorita Mendoza estaba en su casa esta tarde?» Ricardo se había preparado para esta pregunta. Isabela ha estado intentando hacer las paces con Elena por nuestra relación. Elena es una mujer muy perdonadora y accedió a reunirse con Isabela para aclarar las cosas antes de que nazca el bebé. ¿Y usted se sentía cómodo con que su esposa se reuniera sola con su novia? La pausa antes de novia le dijo a Ricardo que la inspectora Ruiz ya había hecho su tarea. «Exnovia», corrigió Ricardo. «Isabela y yo terminamos nuestra relación hace semanas, cuando Elena y yo decidimos centrarnos en nuestro matrimonio y en nuestro futuro hijo. Isabela estaba teniendo problemas para aceptar esa decisión, por lo que Elena accedió a hablar con ella directamente». «Ya veo. ¿Y dónde estaba usted cuando ocurrió el accidente?» «En mi oficina. Tengo grabaciones de seguridad y testigos que pueden confirmarlo. Necesitaremos copias de esas grabaciones. Por supuesto, haré que mi asistente se lo envíe todo.
Después de que la inspectora Ruiz colgó, Ricardo llamó a su jefe de seguridad. Carlos, necesito que edites las grabaciones de seguridad del vestíbulo de esta tarde. Elimina cualquier marca de tiempo que muestre cuándo salí del edificio. Señor, eso es lo que le pago por hacer, sin hacer preguntas, dijo Ricardo. Y Carlos, ¿has estado alguna vez en las Islas Canarias? He oído que es un lugar precioso en esta época del año. El mensaje era claro. La lealtad sería recompensada, pero la deslealtad sería cara. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Ricardo del Valle sintió la familiar emoción de un plan complejo que se estaba llevando a cabo. Había construido su fortuna manteniéndose 3 pasos por delante de sus competidores, y esta situación no sería diferente. Elena podría pensar que estaba lista para luchar, pero no tenía ni idea de a qué se enfrentaba. Su estatus de marido millonario venía con recursos que ella no podía imaginar y conexiones que no sabía que existían. Para cuando esto terminara, Elena tendría suerte si conseguía derechos de visita para ver a su hijo. Isabela estaría cumpliendo condena por agresión y Ricardo estaría comenzando de nuevo en un país sin tratado de extradición. Era casi perfecto. La única variable que no había tenido en cuenta era la posibilidad de que Elena del Valle finalmente hubiera terminado de subestimarse a sí misma. A la mañana siguiente, Elena se despertó en su cama de hospital, con el sonido de su teléfono vibrando insistentemente en la mesita de noche. Todavía aturdida por los analgésicos, miró el identificador de llamadas y sintió que el estómago se le encogía. Ricardo, Elena, gracias a Dios que estás despierta. Su voz era dulce como la miel con preocupación. ¿Cómo te sientes? Quería quedarme en el hospital anoche, pero pensé que necesitabas descansar. ¿Dónde estabas ayer, Ricardo?, preguntó Elena, su voz ronca pero firme. Cuando Isabela estaba en nuestra casa, te lo dije, cariño, estaba en la oficina. Tengo las grabaciones de seguridad para probarlo. Elena, estoy preocupado por ti. El médico dijo que las lesiones en la cabeza pueden causar confusión, problemas de memoria. Tal vez no recuerdas las cosas con claridad. Ahí estaba de nuevo, el suave gaslighting, la sugerencia de que no se podía confiar en su propia mente. Durante 20 años, Elena había aceptado la versión de Ricardo de la realidad por encima de sus propios instintos. Ya no. Mi memoria es perfectamente clara, dijo. Isabela lo admitió todo. Los documentos falsificados, las cuentas en el extranjero, el plan para deshacerse del bebé. Elena, por favor, estás empezando a sonar paranoica. Isabela te trajo flores como una ofrenda de paz y tuviste un accidente. ¿Por qué querrías convertir esto en algo siniestro? Porque era siniestro, pensó Elena, pero no lo dijo en voz alta. En cambio, dijo, tengo que irme, Ricardo. El médico quiere hacerme más pruebas. Después de colgar, Elena llamó inmediatamente al número que la inspectora Ruiz le había dejado. Inspectora Ruiz, soy Elena del Valle. Necesito contarle sobre una conversación telefónica que escuché ayer. ¿Qué tipo de conversación? Elena respiró hondo. Después de que Isabela me empujara por las escaleras, llamó a mi marido. La oí decir, Elena se cayó por las escaleras. Sí, estaba aquí de visita, justo como sugeriste. El silencio al otro lado de la línea se extendió lo suficiente como para que Elena se preguntara si la llamada se había cortado. Señora del Valle, ¿está diciendo que cree que su marido estuvo involucrado en la planificación de lo que le pasó? Estoy diciendo que mi marido sabía que Isabela venía a la casa y sabía por qué. Esa es una acusación muy seria. Es un crimen muy serio, inspectora. Una hora más tarde, la inspectora Carla Ruiz estaba en la habitación del hospital de Elena con una grabadora digital y una expresión escéptica. A sus 38 años, Ruiz había investigado suficientes casos de violencia doméstica para reconocer las señales, pero también había aprendido que los hombres ricos como Ricardo del Valle
no solían dejar rastros obvios. Señora del Valle, necesito que me cuente todo lo que pasó ayer, desde el momento en que se despertó. Elena contó su historia metódicamente, comenzando con Ricardo yéndose a trabajar sin su habitual beso de despedida, continuando con la llegada de Isabela y culminando con el empujón por las escaleras. ¿Invitó usted a la señorita Mendoza a su casa? Absolutamente no. Ni siquiera sabía que tenía una llave hasta que me dijo que Ricardo le había dado una. La inspectora Ruiz tomó nota. Necesitaremos verificar eso. ¿Qué dijo exactamente la señorita Lirita Mendoza sobre los acuerdos financieros de su marido? Elena repitió las afirmaciones de Isabela sobre la casa, siendo transferida a nombre de la mujer más joven, sobre firmas falsificadas y cuentas en el extranjero. ¿Tiene acceso a sus cuentas financieras conjuntas? Debería, pero no las he revisado en meses. Ricardo se encarga de todas nuestras inversiones y decisiones financieras importantes. Señora del Valle, tengo que preguntarle, ¿por qué una mujer que ha estado teniendo un amorío con su marido vendría de repente a su casa a confesar y amenazarla? ¿Qué ganaría con eso? Era una buena pregunta, y Elena había estado pensando en ella toda la noche. Creo que Isabela creía que Ricardo me iba a dejar por ella, pero luego me quedé embarazada, y de repente hubo otra complicación. Un bebé significa manutención infantil, acuerdos de custodia, conexiones continuas. Significa que Ricardo nunca podría cortar completamente los lazos conmigo. La inspectora Ruiz asintió, así que ella vio el embarazo como un obstáculo para su futuro con su marido. Más que eso, creo que Ricardo le dijo que si le pasaba algo al bebé, sería más fácil hacerme parecer inestable, no apta, tal vez incluso peligrosa para mí misma. Ese es un plan muy calculado, señora del Valle. Mi marido es un hombre muy calculado, inspectora. Después de que la inspectora Ruiz se fue, el teléfono de Elena volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Señora del Valle, soy Paula Torres de Abogados en Asociados. Soy abogada de divorcios y entiendo que podría necesitar representación legal. Elena frunció el ceño. No llamé a ningún abogado. Su hermana Sofía me contactó esta mañana. Está muy preocupada por su situación y pensó que podría beneficiarse de algún consejo legal. Me especializo en casos de divorcio complejos que involucran activos significativos y circunstancias difíciles. ¿Qué tipo de circunstancias difíciles? El tipo en el que un cónyuge ha estado escondiendo sistemáticamente activos mientras planea dejar al otro cónyuge financiera y legalmente vulnerable. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. ¿Qué tan rápido puede reunirse conmigo? Puedo estar en el hospital en 30 minutos. Paula Torres resultó ser una mujer de unos 50 años, con ojos agudos y cabello gris plateado, con el tipo de porte seguro que proviene de ganar batallas contra hombres poderosos. Llevaba un maletín que parecía haber sobrevivido a varias guerras y vestía un traje que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Señora del Valle, su hermana me dio algunos antecedentes sobre su situación. Antes de que discutamos cualquier otra cosa, necesito decirle que lo que está describiendo suena como un patrón de abuso financiero, combinado con una escalada a la violencia física. Estos casos requieren un manejo muy cuidadoso. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hombres como su marido no suelen ser atrapados la primera vez que intentan eliminar a una esposa inconveniente. Han estado planeando durante años, moviendo dinero, creando rastros de documentos que hacen que sus esposas parezcan incompetentes o inestables. Paula abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Me tomé la libertad de hacer algunas verificaciones preliminares sobre los intereses comerciales de su marido. Señora del Valle, ¿cuándo fue la última vez que vio copias de sus declaraciones de impuestos conjuntas? Elena lo pensó. Ricardo siempre se encarga de los impuestos. Dice que son demasiado complicados para que yo los entienda. Ya veo. ¿Y cuándo fue la última vez que habló personalmente con su asesor financiero sobre su cartera de inversiones? Ricardo se encarga de todo eso.
Dice que es más eficiente tener un solo punto de contacto. La expresión de Paula se volvió sombría. Señora del Valle, según los registros públicos, su marido ha estado transfiriendo activos de cuentas conjuntas durante al menos 2 años. Las propiedades que probablemente cree que posee se han movido a entidades comerciales, donde usted no figura como beneficiaria. Elena sintió que la habitación daba vueltas. Eso es imposible. Él necesitaría mi firma. Él necesitaría una firma que se parezca a la suya, corrigió Paula. La falsificación de documentos es sorprendentemente común en casos como este. ¿Pero por qué? Si Ricardo quería el divorcio, ¿por qué no solo me lo pidió? Yo habría sido razonable con el acuerdo financiero. La sonrisa de Paula era comprensiva, pero triste. Señora que señora del Valle, razonable no es suficiente para hombres como su marido. Lo querían todo. La esposa, la amante, el dinero, la reputación, y sin consecuencias por sus elecciones. Entonces, ¿qué hago? Documentamos todo. Congelamos las cuentas que podemos. Construimos un caso que muestre el patrón de abuso financiero y lo conectamos con lo que pasó ayer. Paula se inclinó hacia adelante. Pero tengo que advertirle, esto se va a poner feo. Su marido ha tenido años para prepararse para este momento. Estamos comenzando desde atrás. Elena pensó en la voz segura de Ricardo por teléfono esa mañana. Su desprecio casual por sus acusaciones. Su certeza de que podía controlar la narrativa. Señora Torres, mi marido cree que soy demasiado débil para luchar contra él. Cree que 20 años de matrimonio me han convertido en alguien que simplemente aceptará cualquier historia que él cuente. ¿Y es así? Elena miró sus manos, que ya no temblaban. Ayer podría haberlo sido. Pero hoy tengo una hija que proteger. ¿Hija? La ecografía de esta mañana. Vamos a tener una niña. La voz de Elena se hizo más fuerte. Y no voy a dejar que crezca pensando que los hombres poderosos pueden simplemente borrar a las mujeres incómodas. Paula sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. Señora del Valle, creo que nos vamos a llevar muy bien. Mientras su nueva abogada comenzaba a explicar la estrategia legal que tendrían que seguir, Elena se dio cuenta de que la investigación sobre su caída era solo el comienzo. La verdadera batalla sería probar que Ricardo del Valle había pasado 20 años destruyendo sistemáticamente la independencia de su esposa, para que cuando llegara el momento de eliminarla, ella estuviera demasiado aislada e impotente para defenderse. Pero Ricardo había cometido un error crucial. Había subestimado lo que una mujer podía lograr cuando finalmente dejaba de intentar salvar un matrimonio y comenzaba a luchar por salvarse a sí misma. 2 días después, Elena fue dada de alta del hospital, con instrucciones estrictas de descansar y una receta de vitaminas prenatales, que se sentía como un pequeño milagro. Mientras Sofía la ayudaba a subir al asiento del pasajero de su coche, Elena notó un sedán negro, siguiéndolas desde el estacionamiento del hospital. Sofía, no mires atrás, pero creo que nos están siguiendo. Su hermana miró por el espejo retrovisor y juró por lo bajo. Investigador privado, probablemente. Ricardo ya está construyendo su defensa. Condujeron a la casa de Sofía en lugar de a la mansión de los del Valle, tomando una ruta sinuosa a través del centro de Madrid, que confirmó sus sospechas sobre el seguimiento. Sofía vivía en un barrio modesto, que se sentía como una fortaleza de normalidad, después del lujo frío al que Elena se había acostumbrado. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo Sofía, llevando el bolso de Elena, empacado a toda prisa, a la habitación de invitados. Pero Elena, necesitamos hablar sobre lo que viene después. Paula Torres va a solicitar una orden de alejamiento esta tarde, dijo Elena, bajando cuidadosamente sobre la cama. Y está intentando congelar nuestras cuentas conjuntas antes de que Ricardo pueda mover más dinero. No me refiero a eso. Sofía se sentó al lado de su hermana, su expresión seria. Me refiero a lo que pasa si la policía no puede probar lo que Isabela hizo.
¿Qué pasa si el dinero y las conexiones de Ricardo hacen que todo esto desaparezca? Elena había estado tratando de no pensar en esa posibilidad, pero Sofía tenía razón al forzar la conversación. Paula dice que incluso si el caso criminal no prospera, podemos usar los tribunales civiles. La carga de la prueba es menor, y el dinero de Ricardo se convierte en evidencia de su capacidad para hacerme daño en lugar de protección contra las consecuencias. ¿Y si eso no funciona? Elena guardó silencio por un largo momento. Entonces desaparezco. Cojo a mi hija y empiezo de nuevo en algún lugar donde Ricardo no pueda encontrarnos. Sofía asintió sombríamente. He estado investigando lo que eso implicaría. Nuevas identidades, reservas de efectivo, lugares para vivir fuera del sistema. Es posible, pero no es fácil. Esperemos que no lleguemos a eso. El teléfono de Elena vibró con un mensaje de Paula Torres. Necesito que veas algo. ¿Puedes reunirte conmigo en mi oficina en 1 hora? 1 hora más tarde, Elena estaba sentada en la oficina de abogados de Paula, mirando una pila de documentos que la hacían sentir enferma. Estas son copias de las solicitudes de préstamo presentadas a tu nombre en los últimos 3 años, explicó Paula. Totalizan casi 8 millones de euros en dinero prestado contra propiedades que creías que poseías conjuntamente con Ricardo. Elena cogió uno de los documentos y miró su propia firma, o lo que parecía su firma. Yo nunca firmé esto. Lo sé, pero son falsificaciones muy buenas. Lo suficientemente buenas como para engañar a los funcionarios del banco, que probablemente recibían comisiones sustanciales por procesar estos préstamos de forma rápida y silenciosa. Paula extendió más papeles. Aquí es donde se pone interesante. Todo este dinero prestado fue transferido inmediatamente a cuentas en las Islas Canarias. Cuentas que se abrieron hace 6 meses solo a nombre de Ricardo. Ha estado planeando dejarme durante 6 meses. Más tiempo que eso, señora del Valle. Su marido ha estado saqueando sistemáticamente su matrimonio durante años. Ha estado usando su calificación crediticia, su firma y su participación en la propiedad para generar efectivo que ha estado escondiendo en el extranjero. Elena se sintió náusea. ¿Cuánto? Hasta ahora podemos rastrear unos 15 millones de euros, pero probablemente hay más. 15 millones. La voz de Elena se quebró. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Pensé que el éxito del negocio, las inversiones inmobiliarias, el estilo de vida. Pensé que éramos socios. Eran socios, dijo Paula con suavidad. Solo que usted era la única que no sabía que la sociedad estaba diseñada para terminar con su eliminación. El teléfono de Elena sonó. Inspectora Ruiz. Señora del Valle, necesito que venga a la comisaría. Hemos tenido algunos avances en su caso. 30 minutos después, Elena estaba sentada en una sala de interrogatorios en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, viendo a la inspectora Ruiz instalar una grabadora digital con cuidadosa precisión. Sí, teacher. Señora del Valle, hemos completado nuestras entrevistas iniciales con su marido y la señorita Mendoza. Me gustaría ponerle algunos extractos y obtener su respuesta. La primera grabación era la voz de Ricardo, suave y segura. Inspectora, mi mujer ha estado bajo un tremendo estrés con este embarazo. Tiene 47 años, lo que se considera de alto riesgo. Y creo que los cambios hormonales han estado afectando su juicio. Elena siempre ha sido propensa a las interpretaciones dramáticas de los eventos normales. Elena sintió que le ardían las mejillas. Incluso en una entrevista con la policía, Ricardo la estaba pintando como una mujer inestable, cuya palabra no se podía confiar. La segunda grabación era Isabela, y su actuación era digna de un Oscar. Me siento tan culpable por lo que pasó. Solo quería hacer las paces con Elena antes de que naciera el bebé. Ricardo y yo terminamos nuestra relación hace semanas, y pensé que tal vez Elena y yo podríamos encontrar una manera de ser civilizadas por el bien de la familia. Cuando se cayó,
Intenté agarrarla, pero estaba demasiado lejos. No dejo de pensar en lo que podría haber hecho de manera diferente. Eso no fue lo que pasó, dijo Elena con firmeza. Lo sé, respondió la inspectora Ruiz. Por eso quiero que escuche esto. La tercera grabación era una conversación telefónica, y Elena reconoció inmediatamente ambas voces. Ricardo e Isabela, pero no de sus entrevistas policiales. La voz de Ricardo. El problema se soluciona solo si ella pierde al bebé. Entonces es solo su palabra contra la nuestra. ¿Y quién va a creer a una mujer que ya ha tenido un accidente sospechoso? La voz de Isabela. ¿Y si no pierde al bebé? ¿Y si sobrevive y recuerda lo que le dije? Ricardo. Ella no recordará nada útil. Elena ha sido entrenada durante 20 años para dudar de sus propias percepciones. Cuando terminemos, incluso ella creerá que se cayó sola. Las manos de Elena comenzaron a temblar. ¿Cómo consiguieron esto? La señorita Mendoza grabó varias conversaciones con su marido durante el último mes. Nos dio las grabaciones ayer. ¿Por qué haría eso? La sonrisa de la inspectora Ruiz era sombría, porque se dio cuenta de que su marido la estaba preparando para cargar con la culpa del intento de asesinato, mientras él salía limpio. La Mendoza puede ser muchas cosas, pero no es estúpida. Elena sintió una oleada de algo que podría haber sido gratitud hacia la mujer que había intentado matarla. Al menos Isabela finalmente había visto a Ricardo del Valle por lo que realmente era. ¿Qué pasa ahora? Ahora arrestamos a su marido por conspiración, para cometer agresión con arma mortal, fraude y conspiración para cometer asesinato. La oficina del fiscal de distrito también está investigando los crímenes financieros que su abogada ha descubierto. ¿Y Isabela? La señorita Mendoza está cooperando plenamente con nuestra investigación, a cambio de cargos reducidos. Cumplirá condena, pero probablemente no más de 3 a 5 años. Elena se recostó en su silla, sintiendo que el peso de 20 años de manipulación se le quitaba de los hombros. Por primera vez desde su caída, se permitió esperar que la justicia fuera realmente posible. Inspectora, hay algo más que debe saber. Mi abogada descubrió que Ricardo ha estado falsificando mi firma en documentos de préstamo durante años. Ha robado millones de euros de nuestros activos conjuntos. Lo añadiremos a los cargos. Señora del Valle, tengo que preguntarle, ¿tiene un lugar seguro para quedarse? Hombres como su marido no suelen irse tranquilamente cuando sus planes se desmoronan. Elena pensó en la reacción de Ricardo cuando fuera arrestado, en la red de funcionarios corruptos y socios de negocios que le debían favores, en los 15 millones de euros en cuentas en el extranjero que podían comprar mucha cooperación. Tengo un lugar a donde ir, dijo. Pero, inspectora, ¿cuánto tiempo cree que tardará en ser condenado? En un caso tan complejo, con tanto dinero involucrado, probablemente 2 o 3 años si lucha agresivamente, 2 o 3 años de batallas legales, de ver a Ricardo usar su riqueza e influencia para alargar el proceso, de preguntarse si podría encontrar una manera de eliminar a la testigo incómoda que podría enviarlo a prisión. Mientras Elena salía de la comisaría, se dio cuenta de que conseguir que arrestaran a Ricardo era solo el primer paso. Mantenerlo en prisión. El tiempo suficiente para que pagara por sus crímenes sería una batalla completamente diferente. Pero por primera vez en 20 años, Elena del Valle sintió que estaba luchando con la verdad de su lado, en lugar de contra ella. Su marido millonario finalmente había ido demasiado lejos, y la mujer que él había pasado 2 décadas destruyendo estaba a punto de mostrarle de lo que era capaz cuando dejó de intentar salvar su matrimonio y comenzó a luchar por salvar su vida. El juicio de la venganza. Comparte este video si crees que la justicia es posible. ¿Qué crees que sucederá con Ricardo y su cómplice? Comenta abajo. 6 semanas después,
Elena se sentó en la primera fila de la sala del Tribunal 4B, en el Palacio de Justicia de Madrid, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre, ahora obviamente embarazado. Las náuseas matutinas finalmente habían disminuido, reemplazadas por la extraña energía que viene con un segundo trimestre y la feroz determinación de proteger a su hija por nacer. Ricardo del Valle entró en la sala flanqueado por 2 abogados caros. Su postura irradiaba la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Llevaba un traje azul marino perfectamente entallado y parecía en todo momento el empresario exitoso en lugar del acusado de delito grave en el que se había convertido. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala, y Elena vio algo que nunca antes había visto en el rostro de su marido. Una genuina incertidumbre. El hombre que había controlado cada aspecto de su matrimonio durante 20 años, finalmente estaba en una situación en la que su dinero e influencia podrían no ser suficientes para garantizar el resultado que quería. La jueza Patricia Hayes, una mujer severa de unos 60 años, con fama de ser implacable, declaró abierta la sesión. Cleche, el Estado de España contra Ricardo del Valle e Isabela Mendoza. Caso número 2005. CR 4891. Estamos aquí hoy para la audiencia preliminar de los cargos de conspiración para cometer agresión, fraude e intento de asesinato. Elena sintió un escalofrío al escuchar los cargos en voz alta. Intento de asesinato. Alguien realmente había intentado matarla a ella y a su bebé, y ahora estaba sentada en una sala de tribunal, esperando que el sistema de justicia los responsabilizara. El fiscal, Javier Kim, era un abogado de carrera de 41 años, con un impresionante historial de condenas y una historia personal que incluía haber crecido en un hogar abusivo. Paula Torres lo había solicitado específicamente para el caso de Elena. Su señoría, comenzó Kim. La evidencia mostrará que Ricardo del Valle e Isabela Mendoza se involucraron en una conspiración deliberada para causar la muerte de la señora Elena del Valle y su hijo por nacer. Esto no fue un crimen pasional ni un desliz momentáneo. Fue un plan calculado para cometer asesinato con fines de lucro. El abogado principal de Ricardo, Carlos Blanco, era un hombre de pelo plateado de unos 60 años que cobraba 800 euros por hora y se había hecho famoso defendiendo a clientes ricos contra esposas inconvenientes. Su señoría, el caso de la acusación se basa en las fantasías desesperadas de una mujer cuyas hormonas del embarazo han afectado su juicio y en las mentiras interesadas de la sacerdosa, que está tratando de reducir su propia sentencia al implicar a mi cliente en sus acciones imprudentes. La misma vieja historia, pensó Elena. La mujer histérica, cuyas hormonas la hacían poco confiable, cuya palabra no se podía confiar contra la reputación de un hombre exitoso. Pero esta vez, tenían grabaciones. El fiscal Kim reprodujo la primera cinta, y la voz de Ricardo llenó la sala. El problema se soluciona solo si ella pierde al bebé. Entonces es solo su palabra contra la nuestra. Elena observó los rostros del jurado mientras escuchaban a su marido discutiendo casualmente la muerte de su esposa e hijo como un problema que necesitaba ser resuelto. Varios jurados parecían físicamente disgustados. La segunda grabación era aún más condenatoria. Elena ha sido entrenada durante 20 años para dudar de sus propias percepciones. Cuando terminemos, incluso ella creerá que se cayó sola. La expresión de la jueza Hayes se volvió cada vez más severa a medida que se reproducían las grabaciones. Cuando el audio terminó, miró directamente a Ricardo del Valle. Señor del Valle, ¿reconoce la voz en estas grabaciones?
Carlos Blanco se levantó rápidamente. Su señoría, mi cliente no responderá a preguntas en este momento. La corte tomará nota de que el acusado se negó a confirmar o negar si esa era su voz en las grabaciones, dijo la jueza Hayes con sequedad. La fiscalía llamó a su primer testigo, Carlos Méndez, el trabajador de mantenimiento del edificio que había estado limpiando ventanas en el vestíbulo de la mansión de los del Valle el día de la caída de Elena. Carlos era un hombre nervioso de unos 30 años que hablaba con un ligero acento y seguía mirando a Ricardo como si esperara represalias. Señor Méndez, por favor, cuente al tribunal lo que vio en la tarde en cuestión. Estaba limpiando las ventanas grandes en el vestíbulo cuando oí voces arriba. 2 señoras hablando, pero no una conversación amigable, una conversación enfadada. ¿Pudo oír lo que decían? Algo de ello. La joven, ella decía algo sobre que un bebé era un problema. La señora mayor, la señora del Valle, le decía que se fuera. ¿Qué pasó después? Carlos respiró tembloroso. Oí pasos, como de alguien caminando rápido. Luego oí a la señora del Valle gritar y se cayó por las escaleras. La joven estaba arriba mirando hacia abajo. ¿La joven pareció sorprendida por la caída de la señora del Valle? No, señor. Parecía satisfecha, como si algo hubiera ido como ella quería. El contrainterrogatorio de Carlos Blanco fue agresivo. Señor Méndez, ¿cuánto dinero le ofreció la abogada de la señora del Valle para testificar hoy? Nadie me ofreció dinero, pero a usted se le pagó dinero para olvidar lo que vio, ¿no es así? La voz de Carlos bajó a casi un susurro. El señor del Valle me dio 5,000 euros para que dijera que no había visto nada. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Elena sintió una oleada de gratitud hacia Carlos, que estaba arriesgando su trabajo y posiblemente su seguridad para decir la verdad. ¿Y por qué está cambiando su historia ahora?, presionó Blanco. Carlos miró directamente a Elena, sus ojos tristes pero decididos. Porque tengo hijas, señor, y no puedo dormir por las noches sabiendo que cogí dinero para ayudar a un hombre a hacer daño a una señora embarazada. La siguiente testigo fue la doctora Sarah Chen, la obstetra de Elena, que testificó sobre la naturaleza específica de las lesiones de Elena, el patrón de moretones y la ubicación de las lesiones por impacto son consistentes con una caída que resultó de ser empujada hacia atrás en lugar de perder el equilibrio de forma natural, explicó la doctora Chen. Cuando alguien tropieza o pierde el equilibrio, generalmente cae hacia adelante o hacia un lado. La lesión de la señora del Valle sugiere que fue impulsada hacia atrás con una fuerza significativa, pero el testimonio más devastador provino de una fuente inesperada. El socio de negocios de 15 años de Ricardo, Miguel Torres. Señor Torres, ¿cuánto tiempo conoce al acusado? Ricardo y yo empezamos Desarrollo del Valle juntos en 2010. Llevamos 15 años siendo socios. Durante ese tiempo, ¿discutió el señor del Valle su matrimonio con usted? Miguel Torres era un hombre corpulento de unos 50 años que parecía profundamente incómodo estando en la corte. Ricardo hablaba de Elena a veces, pero no de buenas maneras. ¿Puede ser más específico? La llamaba su plan de jubilación. Decía que una vez que hubiera acumulado suficientes activos a su nombre, podría deshacerse de ella y empezar de nuevo con alguien más joven. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Plan de jubilación. 20 años de su vida reducidos a una estrategia financiera. ¿Discutió el señor del Valle alguna vez cómo planeaba deshacerse de su esposa? Torres parecía miserable. Dijo que los accidentes les ocurren a las personas inconvenientes todo el tiempo. Dijo que la clave era asegurarse de que no estuviera cerca cuando sucedieran. La objeción de Carlos Blanco fue aceptada, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había oído al propio socio de negocios de Ricardo describirlo como un hombre que veía la muerte de su esposa como una oportunidad de negocio. Cuando el testimonio del día concluyó, Elena se dio cuenta de que la mayor debilidad de su marido
siempre había sido su arrogancia. Había estado tan seguro de su capacidad para controlar y manipular, que nunca se había molestado en ocultar su verdadera naturaleza a la gente que lo rodeaba. Ahora, esas personas estaban testificando en su contra, y sus 25 años de carrera, de usar y desechar a la gente, finalmente lo estaban alcanzando. Mientras Elena salía del tribunal con Sofía y Paula Torres, sintió algo que no había experimentado en décadas: la certeza de que su voz estaba siendo escuchada, su verdad estaba siendo creída y su vida finalmente le pertenecía. La mujer que Ricardo del Valle había pasado 20 años entrenando para dudar de sí misma, estaba a punto de mostrarle el precio de subestimar a alguien que finalmente había aprendido a confiar en su propia fuerza. El segundo día de la audiencia preliminar de Ricardo del Valle comenzó con el testimonio que Elena había estado temiendo: el contable forense que detallaría el alcance total de la traición financiera de su marido. Margarita Chen, una mujer precisa de unos 40 años, que se especializaba en rastrear activos ocultos en casos de divorcio complejos, subió al estrado de los testigos llevando 3 gruesos archivadores de documentos. Señora Chen, por favor, cuente al tribunal sus hallazgos con respecto a los acuerdos financieros de la familia del Valle. La voz de Margarita Chen era nítida y profesional, mientras detallaba 20 años de robo sistemático. A lo largo de mi investigación, descubrí que el señor del Valle ha desviado aproximadamente 18 millones de euros de activos matrimoniales conjuntos a cuentas únicamente bajo su control. Elena sintió que la sala del tribunal daba vueltas. 18 millones de euros, más de lo que jamás había imaginado. Esta desviación se logró a través de varios métodos, continuó Chen: firmas falsificadas en documentos de préstamo, transferencias no autorizadas de cuentas de inversión conjuntas y la creación de empresas fantasma, donde la señora del Valle figuraba como propietaria, pero no tenía acceso ni control real. El fiscal Kim presentó docenas de documentos como prueba, cada uno de ellos mostrando la firma falsificada de Elena, autorizando transacciones que ella nunca había sabido que existían. Señora Chen, en su opinión profesional, ¿cuánto tiempo habría tardado en ejecutar este nivel de engaño financiero, basándose en la complejidad del rastro de documentos? Estimo que el señor del Valle comenzó a mover sistemáticamente activos fuera del alcance de su esposa hace aproximadamente 5 años. Sin embargo, las transferencias más agresivas ocurrieron en los últimos 18 meses. ¿Qué cambió hace 18 meses? Eso corresponde a cuando la señora del Valle consultó por primera vez a un especialista en fertilidad. Parece que una vez que el embarazo se convirtió en una posibilidad, el señor del Valle aceleró sus esfuerzos para aislarla financieramente. Elena cerró los ojos, recordando la alegría que había sentido cuando comenzaron a intentar concebir. Mientras ella había estado soñando con habitaciones para bebés y nombres, Ricardo había estado planeando su destrucción financiera. El abogado de Ricardo, Carlos Blanco, intentó retratar las transferencias como decisiones comerciales legítimas. Señora Chen, no es común que los empresarios exitosos diversifiquen sus tenencias y protejan los activos de posibles demandas. Sí, pero la protección legítima de activos no suele implicar la falsificación de la firma de un cónyuge o la ocultación de las transferencias a ese cónyuge. ¿Cómo puede estar segura de que las firmas fueron falsificadas? Chen sacó una gruesa carpeta. Hice que la firma de la señora del Valle fuera analizada por 3 expertos independientes en caligrafía. Los 3 concluyeron que las firmas en estos documentos financieros fueron creadas por alguien que no era la señora del Valle. El siguiente testigo de la fiscalía fue aún más perjudicial: Alfredo Robles, el abogado de 15 años de Ricardo, a quien se le había concedido inmunidad a cambio de su testimonio. Alfredo era un hombre nervioso de unos 60 años,
que claramente nunca había esperado encontrarse testificando contra un cliente. Su voz temblaba mientras describía años de ayudar a Ricardo a crear documentos fraudulentos. Señor Robles, ¿le pidió el señor del Valle alguna vez que preparara documentos que requerían la firma de la señora del Valle sin que ella lo supiera? Sí, varias veces en los últimos 5 años. ¿Y sabía usted que estas firmas eran falsificadas? Alfredo miró a todas partes excepto a Ricardo. Ricardo me dijo que Elena las había firmado en casa y le había pedido que las trajera a mi oficina. Yo elegí creerle. Pero usted sospechaba lo contrario. Las firmas siempre eran perfectas. Demasiado perfectas. Cuando la gente firma documentos en casa, suele haber pequeñas variaciones. Manchas de café, ligeras arrugas en el papel. Estos documentos parecían haber sido firmados en un entorno controlado por alguien que estaba siendo muy cuidadoso al replicar una firma exactamente. ¿Alguna vez le expresó estas preocupaciones al señor del Valle? Una vez le pregunté si Elena preferiría venir a mi oficina para firmar documentos importantes ella misma. Me dijo que Elena sufría de ansiedad por asuntos legales y que era más amable manejar las cosas sin involucrarla directamente. Elena se sintió enferma. Incluso las explicaciones de Ricardo para sus crímenes la pintaban como débil e incapaz. Señor Robles, llegó un momento en que el señor del Valle le pidió que preparara documentos que transferirían la propiedad de la casa familiar solo a su nombre. Sí, el día después de la caída de la señora del Valle. Un jadeo colectivo se escuchó en la galería del tribunal. Ricardo se había movido para robar la casa de Elena, mientras ella todavía estaba en el hospital, recuperándose del intento de su novia de asesinarla. ¿Cuál fue su respuesta a esta solicitud? La voz de Alfredo era apenas audible. Le dije que parecería sospechoso, dado el momento. Dijo que el momento no importaba, porque Elena estaría o demasiado traumatizada para luchar, o demasiado muerta para objetar. Carlos Blanco se puso de pie de un salto. Objeción. De oídas y perjudicial. La aceptaré, dijo la jueza Hayes con frialdad. El testigo está testificando sobre declaraciones que le hizo directamente el acusado. El testimonio más perjudicial provino de la banquera de Ricardo, Patricia Valdés, quien había procesado muchas de las transacciones fraudulentas. Señora Valdés, ¿tuvo alguna vez contacto directo con la señora del Valle con respecto a estas grandes transferencias financieras? No. El señor del Valle siempre se encargó de todo él mismo. Dijo que su esposa prefería no involucrarse en los detalles financieros. ¿Le pareció esto inusual? Patricia se movió incómodamente. Para transferencias de esta magnitud, generalmente requerimos que ambos cónyuges se presenten en persona. Pero el señor del Valle era un cliente muy valioso y nos aseguró que todo estaba debidamente autorizado. ¿Alguna vez le mostró la identificación de la señora del Valle o alguna otra verificación de que ella realmente había firmado estos documentos? No. Dijo que ella los había firmado en casa y que exigirle que viniera al banco sería una molestia innecesaria. La fiscalía reprodujo llamadas telefónicas grabadas entre Ricardo y varias instituciones financieras, todas usando la misma historia. Elena estaba demasiado ocupada, demasiado ansiosa o demasiado delicada para manejar los asuntos financieros personalmente. Mi mujer está teniendo un embarazo difícil, dijo la voz de Ricardo en una grabación. Me ha pedido que me encargue de todos los asuntos de negocios hasta después de que nazca el bebé. Elena se dio cuenta de que Ricardo había estado usando su embarazo, las cosas que ella pensaba que los habían unido más, como una excusa para robarle todo lo que poseía. El último testigo del día fue la inspectora Carla Ruiz, que testificó sobre los intentos de Ricardo de obstruir la investigación. ¿Cooperó el acusado con su investigación? Inicialmente sí, pero cuando solicitamos ciertos registros financieros, los abogados del señor del Valle presentaron numerosas mociones para bloquear nuestro acceso. Afirmaron que los registros estaban protegidos por el privilegio de abogado-cliente.
a pesar de que la mayoría eran documentos bancarios. ¿Pudo finalmente obtener estos registros? Sí, a través de una orden judicial. Y descubrimos que varios documentos habían sido alterados o destruidos entre el momento en que los solicitamos por primera vez y cuando los recibimos. ¿Qué tipo de alteraciones? Sepiciana habían cambiado los registros de la computadora que mostraban las fechas en que se autorizaron las transferencias. La correspondencia por correo electrónico entre el señor del Valle y sus asociados había sido eliminada. Y varios documentos en papel habían sido triturados. Cuando el testimonio de la inspectora Ruiz concluyó, Elena miró al otro lado de la sala a Ricardo, que susurraba con urgencia a sus abogados. Por primera vez desde que lo conocía, Ricardo del Valle parecía un hombre que estaba perdiendo el control. Su cuidadosamente construido imperio de mentiras se estaba desmoronando. Y todo el dinero y la influencia del mundo no podían cambiar el hecho de que había dejado un rastro de pruebas que documentaban 20 años de fraude y abuso. Cuando la corte levantó la sesión por el día, Paula Torres apretó la mano de Elena. ¿Cómo te sientes? No dejo de pensar en todas las veces que le pregunté a Ricardo sobre nuestras finanzas y me dijo que no me preocupara por eso, dijo Elena. Todas las veces que firmé papeles sin leerlos porque confiaba en él. Me siento tan estúpida. No fuiste estúpida, dijo Paula con firmeza. Fuiste sistemáticamente aislada y manipulada por alguien que pasó décadas perfeccionando su técnica. El hecho de que estés aquí luchando demuestra que eres más fuerte de lo que él jamás te dio crédito. Mientras Elena salía del tribunal, se dio cuenta de que exponer los crímenes financieros de Ricardo era más que recuperar dinero robado. Se trataba de demostrar que ella nunca había sido la mujer indefensa e incompetente que él había entrenado a todos para que vieran. Mañana, la fiscalía presentaría pruebas sobre la conspiración para cometer asesinato. Pero hoy se había establecido algo igualmente importante. Elena del Valle no era una víctima que pudiera ser fácilmente despedida. Era una mujer que había sobrevivido 20 años de abuso financiero y ahora estaba lista para recuperar todo lo que le había sido robado. Un testigo del pasado. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el veredicto final. ¿Crees que el testimonio del pasado de Ricardo lo condenará? Comenta con tu opinión. El tercer día de la audiencia preliminar de Ricardo del Valle comenzó con una interrupción inesperada. Mientras Elena tomaba asiento en la primera fila, notó a una mujer de unos 50 años sentada en la parte trasera del tribunal, mirando fijamente a Ricardo. La mujer le resultaba familiar, pero Elena no podía situarla. La jueza Hayes apenas había declarado abierta la sesión cuando la mujer se levantó. «Su señoría, necesito hablar». Carlos Blanco objetó inmediatamente. «Esta persona no está en ninguna lista de testigos». «Su señoría», dijo el fiscal Kim, luciendo tan sorprendido como todos los demás. «Necesitamos un momento para deliberar». La jueza Hayes convocó un receso de 15 minutos, durante el cual Elena vio a Kim hablar intensamente con la mujer desconocida. Cuando la corte se reanudó, Kim se dirigió a la jueza. «Su señoría, la fiscalía quiere llamar a Patricia del Valle como testigo». La sangre de Elena se heló. Patricia del Valle, la primera esposa de Ricardo. La mujer que él afirmaba que había muerto en un accidente automovilístico hace 15 años. Ricardo se puso de pie de un salto. «Eso es imposible. Patricia está muerta». «Señor del Valle, siéntese», ordenó la jueza Hayes con brusquedad. «Cerrita del Valle, por favor, acérquese al estrado». Mientras la mujer caminaba hacia adelante, Elena pudo ver el parecido familiar, el mismo cabello oscuro, los mismos pómulos afilados, la misma forma de sostener los hombros
que había notado en viejas fotografías que Ricardo mantenía escondidas en el cajón de su escritorio. Patricia del Valle subió al estrado de los testigos con las manos temblorosas, pero con una expresión decidida. Señorita del Valle, por favor, declare su relación con el acusado. Ricardo del Valle fue mi marido de 1998 a 2010. Nos divorciamos después de 12 años de matrimonio. Señorita del Valle, ¿es consciente de que el acusado ha estado diciendo a la gente que usted falleció? La risa de Patricia fue amarga. No me sorprende. Ricardo siempre dijo que yo estaba muerta para él después de que me fuera. ¿Por qué se fue de su matrimonio? Patricia respiró temblorosamente. Porque Ricardo del Valle intentó matarme. La sala del tribunal estalló en murmullos de shock. La jueza Hayes golpeó su mazo para pedir orden. Señorita del Valle, por favor, cuente al tribunal lo que pasó. Estaba embarazada de 6 meses de un hijo de Ricardo. Habíamos estado intentando tener un bebé durante años, y yo pensaba que él estaba feliz por el embarazo. Pero empecé a notar que estaba moviendo dinero, hablando con abogados, actuando como si se estuviera preparando para algo. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. La historia era horriblemente familiar. Una noche, Ricardo y yo tuvimos una discusión sobre unos documentos que él quería que yo firmara. Papeles financieros que le habrían dado el control de mi herencia de mis padres. Cuando me negué a firmarlos, se puso furioso. ¿Qué pasó después? Tichumalt me empujó por un tramo de escaleras en nuestra casa. Caí del segundo piso al rellano del primero y perdí al bebé. Elena jadeó audiblemente. El paralelismo era perfecto, hasta el embarazo, los documentos financieros y el empujón por las escaleras. ¿Qué hizo después de este incidente? Estuve hospitalizada durante una semana con una clavícula rota y lesiones internas. Cuando salí, Ricardo ya le había dicho a todo el mundo que me había caído por accidente debido a la torpeza del embarazo. Pero yo sabía que no era un accidente. ¿Denunció esto a la policía? La voz de Patricia se volvió amarga. Lo intenté, pero Ricardo tenía testigos que dijeron que me vieron tropezar. Tenía grabaciones de seguridad que habían sido editadas para que pareciera que perdí el equilibrio, y me pintó como una mujer inestable cuyas hormonas del embarazo la estaban volviendo paranoica. Elena se sintió enferma por el reconocimiento. El mismo manual, usado con 25 años de diferencia. Entonces, ¿qué hizo? Cogí el dinero al que pude acceder, cambié mi nombre y desaparecí. He estado viviendo en Santiago de Compostela durante los últimos 15 años bajo el nombre de Patricia Castro, porque no presentó cargos criminales o solicitó un acuerdo de divorcio, porque Ricardo me dijo que si alguna vez salía a la luz, me haría matar y haría que pareciera un suicidio. Dijo que tenía conexiones que podían hacer desaparecer permanentemente a la gente inconveniente. Patricia miró directamente a Ricardo por primera vez desde que subió al estrado. Dijo que la única razón por la que me dejaba vivir era porque ya estaba legalmente muerta para él. Y las personas muertas no pueden testificar en un tribunal. El contrainterrogatorio de Carlos Blanco fue brutal. Señorita del Valle, o debería decir señora Castro, usted desapareció durante 15 años. Nunca contactó a su familia. Nunca intentó reclamar ningún activo conyugal. Y ahora convenientemente aparece justo cuando mi cliente enfrenta cargos serios. ¿No es posible que esté buscando venganza por un matrimonio infeliz? Estoy buscando justicia por intento de asesinato, respondió Patricia con firmeza. Y estoy tratando de evitar que Ricardo le haga a Elena lo que me hizo a mí. Usted afirma que mi cliente la empujó por las escaleras, pero no tiene ninguna prueba de este supuesto incidente. Patricia metió la mano en su bolso y sacó una pequeña grabadora digital. En realidad, sí la tengo. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras Patricia activaba el dispositivo. La voz de Ricardo, 25 años más joven, pero inconfundiblemente suya, llenó la sala. Estúpida, ¿crees que puedes desafiarme? ¿Crees que el dinero de tu padre te hace independiente? Te mostraré lo que les pasa a las esposas que no conocen su lugar.
La grabación continuó con sonidos de una lucha, el grito de Patricia y luego la voz de Ricardo de nuevo. Vaya, parece que la embarazada tuvo un accidente. Menos mal que no estaba aquí para verlo. Elena sintió lágrimas corriendo por su rostro. Ricardo había estado planeando y ejecutando el asesinato de esposas inconvenientes durante décadas. Cementerio del Valle. ¿Por qué guardó esta grabación durante 25 años? Porque sabía que algún día intentaría matar a otra mujer, y cuando lo hiciera, quería asegurarme de que hubiera pruebas para detenerlo. La jueza Hayes convocó un receso, durante el cual Elena se sentó en silencio atónito. Paula Torres puso una mano reconfortante en su hombro. Elena, esto lo cambia todo. Con el testimonio de Patricia, podemos mostrar un patrón de comportamiento que abarca décadas. Ricardo no puede afirmar que esto fue un desliz momentáneo o un malentendido. Cuando la corte se reanudó, el fiscal Kim llamó a un último testigo, Isabela Mendoza. Isabela parecía haber envejecido años en las semanas transcurridas desde la caída de Elena. Su confianza había desaparecido, reemplazada por la expresión vacía de alguien que finalmente se había dado cuenta de la magnitud de lo que había sido parte. Señorita Mendoza, por favor, cuente al tribunal sobre su relación con el acusado. Ricardo y yo habíamos estado teniendo un amorío durante 8 meses. Me dijo que era infeliz en su matrimonio y quería estar conmigo, pero que su mujer lo estaba frenando económicamente. ¿El señor del Valle discutió alguna vez lo que le pasaría a su esposa? La voz de Isabela era apenas audible. Dijo que Elena era un problema que necesitaba ser resuelto permanentemente. Dijo que si ella tenía un accidente durante su embarazo, él heredaría todo y podríamos empezar de nuevo juntos. ¿Aceptó usted causar tal accidente? Isabela se derrumbó por completo. Tera dijo que era la única forma en que podíamos estar juntos. Dijo que Elena nunca lo dejaría ir de otra manera y que estaba usando el embarazo para atraparlo financieramente. Señorita Mendoza, ¿entiende que fue manipulada para intentar un asesinato? Entiendo que Ricardo del Valle es un monstruo que me convenció para convertirme en uno también. Cuando el testimonio de Isabela concluyó, Elena miró a Ricardo por última vez al otro lado de la sala. Su rostro estaba gris. Su postura segura se había derrumbado. Por primera vez en sus 20 años de matrimonio, Ricardo del Valle parecía lo que realmente era. Un depredador que finalmente había sido acorralado por sus propias víctimas. La jueza Hayes golpeó su mazo. Basándose en las pruebas presentadas, estoy enviando a ambos acusados a juicio por todos los cargos. Señor del Valle, usted queda bajo custodia sin fianza como riesgo de fuga y un peligro para los testigos. Mientras los agentes de policía ponían esposas a Ricardo del Valle, Elena sintió que 20 años de miedo y duda de sí misma se le quitaban de los hombros. El hombre que había pasado décadas convenciéndola de que era débil, estúpida y sin valor, estaba siendo llevado con cadenas. La mujer que él había intentado destruir seguía en pie. Y apenas estaba empezando. 4 meses después, Elena del Valle se sentó en la misma sala del tribunal. Su vientre de 8 meses de embarazo hacía que el banco de madera fuera incómodo, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. El juicio de Ricardo del Valle e Isabela Mendoza había cautivado a los medios de comunicación de Madrid durante semanas, con titulares que lo llamaban La trama de asesinato del millonario y la conspiración de la escalera. Elena había testificado durante 3 días, contando su historia con una voz clara y una resolución inquebrantable. Había mirado a Ricardo a los ojos mientras describía 20 años de manipulación, abuso financiero y, finalmente, el intento de asesinato que le había abierto los ojos a la verdad sobre el hombre con el que se había casado. El equipo de defensa de Ricardo había intentado de todo.
afirmar que Elena estaba mentalmente inestable debido a las hormonas del embarazo, sugerir que se había caído accidentalmente y construir una elaborada teoría de conspiración para explicar sus lesiones. Incluso argumentaron que Isabela había actuado sola, sin el conocimiento o la participación de Ricardo. Pero el testimonio de Patricia del Valle había destruido su caso. El jurado escuchó a dos mujeres, con 25 años de diferencia, describiendo patrones idénticos de abuso, métodos idénticos de robo financiero e idénticos intentos de asesinato. Las grabaciones que Patricia había conservado demostraron que Ricardo del Valle no era un hombre que había cometido un terrible error, sino un depredador calculador que había estado perfeccionando su técnica durante décadas. La evidencia forense Madora. Los 18 millones de euros en activos ocultos, las firmas falsificadas, los registros informáticos eliminados, las grabaciones de seguridad editadas, todo pintaba una imagen de un hombre que había estado planeando sistemáticamente la eliminación de su esposa durante años. Isabela Mendoza se había declarado culpable de intento de asesinato en segundo grado a cambio de su testimonio contra Ricardo. Cumpliría de 8 a 12 años en prisión, con la posibilidad de libertad condicional en 6 años si continuaba cooperando con los fiscales. Pero Ricardo del Valle enfrentaba cadena perpetua. El jurado había estado deliberando durante 3 días, y Elena podía ver la tensión en el rostro de Ricardo creciendo con cada hora que pasaba. Sus costosos abogados susurraban con urgencia en su oído, pero todos sabían que ninguna cantidad de maniobras legales podría superar la montaña de pruebas en su contra. Paula Torres se sentó al lado de Elena, junto con Sofía y Patricia del Valle, quien se había convertido en una fuente inesperada de fuerza y apoyo. Las 4 mujeres habían formado un vínculo forjado por la supervivencia y la determinación de ver que se hiciera justicia. «Señoras y señores del jurado, ¿han llegado a un veredicto?», preguntó la jueza Hayes. El portavoz del jurado, una maestra jubilada de unos 60 años, se puso de pie con una expresión solemne. «Sí, su señoría, lo hemos hecho. En el asunto del Estado de España contra Ricardo del Valle por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, ¿cómo encuentran?». «Encontramos al acusado culpable». Elena sintió que Sofía le apretaba la mano, mientras la sala del tribunal estallaba en una tranquila celebración detrás de ellas. «Por el cargo de intento de asesinato en primer grado, culpable. Por el cargo de fraude financiero en primer grado, culpable. Por el cargo de falsificación, culpable». La jueza Hayes leyó 18 cargos separados, y el jurado encontró a Ricardo del Valle culpable de cada uno de ellos. Elena vio cómo el rostro de su marido millonario se desmoronaba a medida que la realidad de su situación finalmente se asimilaba. Pasaría el resto de su vida en prisión. 3 semanas después, Elena se sentó en la misma sala del tribunal para la audiencia de sentencia de Ricardo. Había sido invitada a dar una declaración de impacto de la víctima y había pasado días preparando sus palabras. «Su señoría», comenzó Elena, su voz clara y fuerte. «Hace 20 años me casé con un hombre que creí que me amaba. Creí en sus promesas de protegerme, de construir una vida conmigo, de ser mi compañero en cada sentido de la palabra». Miró directamente a Ricardo, que estaba sentado en la mesa del acusado con la cabeza gacha. «En cambio, me casé con un hombre que pasó 2 décadas destruyendo sistemáticamente mi independencia, mi confianza y mi capacidad para confiar en mis propias percepciones. Robó mi dinero, falsificó mi firma y finalmente, cuando me volví inconveniente para sus planes, hizo arreglos para que su novia me asesinara a mí.
y a nuestro hijo por nacer. La mano de Elena se movió a su vientre, donde su hija debía llegar en solo 3 semanas. Pero Ricardo del Valle cometió un error crucial. Subestimó lo que una mujer puede lograr cuando finalmente deja de intentar salvar un matrimonio y comienza a luchar por salvar su vida. Se giró para dirigirse directamente a la jueza. Su señoría, me presento ante usted hoy no como una víctima, sino como una sobreviviente. Sobreviví 20 años de abuso psicológico, intento de asesinato y una conspiración diseñada para dejar a mi hija sin madre antes de que naciera. La voz de Elena se hizo más fuerte con cada palabra. Le pido a este tribunal que sentencie a Ricardo del Valle a la pena máxima permitida por la ley, no por venganza, sino por justicia. Ninguna mujer debería tener que soportar lo que yo soporté. Ningún niño debería crecer sin una madre, porque un hombre egoísta decidió que su conveniencia valía más que una vida humana. Cuando Elena terminó su declaración, la jueza Hayes miró a Ricardo con un asco no disimulado. Señor del Valle, por favor, póngase de pie. Ricardo se puso de pie lentamente, su costoso traje ahora arrugado por semanas de encarcelamiento, su porte seguro reemplazado por la postura de un hombre roto. En mis 30 años en el estrado, nunca he encontrado un caso que demuestre más claramente la maldad calculada de la que algunos seres humanos son capaces. Pasó décadas perfeccionando un sistema de abuso diseñado para aislar y controlar a las mujeres en su vida. Cuando ese sistema se vio amenazado por un embarazo inconveniente, escaló al intento de asesinato. La jueza Hayes consultó sus notas. La evidencia muestra que usted no tiene capacidad de remordimiento, no respeta la vida humana y no tiene ninguna consideración por nadie excepto por usted mismo. Es un peligro para la sociedad y, en particular, para cualquier mujer lo suficientemente desafortunada como para confiar en usted. Elena contuvo la respiración. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estalló en aplausos. Elena sintió lágrimas de alivio correr por su rostro mientras Sofía y Patricia del Valle la abrazaban. Por los cargos restantes, lo sentenció a penas adicionales, que totalizan 50 años, que se ejecutarán simultáneamente con su sentencia de cadena perpetua. La jueza Hayes miró a Ricardo por última vez. Señor del Valle, pasará el resto de su vida en prisión, y eso es exactamente lo que se merece. Mientras Ricardo del Valle era llevado con grilletes, miró a Elena por última vez. Ella le devolvió la mirada sin inmutarse, y por primera vez en su relación, Ricardo del Valle fue el primero en apartar la mirada. Fuera del tribunal, Elena estaba con Paula Torres, Sofía y Patricia del Valle, mientras los periodistas pedían comentarios. Señora del Valle, ¿cómo se siente con el veredicto?, preguntó un reportero. Elena miró a las cámaras, pensando en todas las mujeres que podrían estar viendo. En todas las mujeres que podrían estar atrapadas en matrimonios como el de ella. Eso me siento agradecida, dijo. Agradecida de estar viva, agradecida por mi hija y agradecida de vivir en una sociedad donde la justicia es posible, incluso cuando lleva tiempo lograrla. Hizo una pausa, pensando cuidadosamente en sus palabras. Pero sobre todo, quiero que otras mujeres sepan que su voz importa, su verdad importa y su vida importa. No importa cuán poderoso sea su abusador, no importa cuán aisladas se sientan, no importa cuántas personas les digan que se están imaginando cosas. Confíen en ustedes mismas, documenten todo, busquen ayuda y nunca, jamás, dejen de luchar por su derecho a existir de forma segura en este mundo. Mientras Elena se alejaba del tribunal,
con la mano apoyada en su vientre embarazado. Sintió una sensación de cierre que nunca había esperado experimentar. La mujer que había sido empujada por esas escaleras hace 6 meses había estado atrapada en una red de mentiras y manipulación que había tardado 20 años en construirse. La mujer que se alejaba de la sentencia de Ricardo del Valle era libre. 3 semanas después, Elena del Valle sostuvo a su hija por primera vez en el tranquilo santuario de su habitación de hospital. Esperanza Elena del Valle había elegido conservar el apellido de casada como un recordatorio de su propia fuerza en lugar de un símbolo de su opresión. Pesaba poco más de 3 kilos y tenía el cabello oscuro y la barbilla decidida de su madre. «Hola, pequeña», susurró Elena, acariciando la pequeña mano de su hija. «Lo logramos juntas». Sofía se sentó en la silla junto a la cama del hospital, con lágrimas corriendo por su rostro. «Es perfecta, Elena, absolutamente perfecta». Paula Torres había pasado por allí esa mañana con los documentos finales del divorcio y el acuerdo de liquidación que le daría a Elena el control de los activos de la familia del Valle que no habían sido escondidos en el extranjero. Entre los fondos recuperados y la demanda civil contra el patrimonio de Ricardo, Elena tendría suficiente dinero para asegurar que el futuro de Esperanza fuera seguro. «La casa es oficialmente tuya», había informado Paula, junto con los activos comerciales legítimos que Ricardo no pudo ocultar. Estás mirando alrededor de 4 millones de euros en activos recuperados, además de las demandas civiles en curso contra los bancos que procesaron los documentos falsificados. Pero más importante que el dinero era el conocimiento de que Esperanza crecería, sabiendo que su madre era una mujer que había luchado por la justicia y había ganado. La doctora Sarah Chen pasó durante las horas de visita para revisar tanto a la madre como al bebé. «Todo se ve perfecto», dijo, examinando a Esperanza con manos suaves. «No hay efectos duraderos del trauma que experimentaste durante el embarazo. Es una niña fuerte, como su madre». Patricia del Valle, quien había insistido en que Elena la llamara tía Patricia, visitó esa tarde, trayendo una manta de bebé hecha a mano y 25 años de sabiduría sobre cómo sobrevivir a Ricardo del Valle. «¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto?», preguntó Patricia, sosteniendo a Esperanza mientras Elena descansaba. «¿Qué?». Ricardo pasó décadas convenciendo a las mujeres de que éramos débiles, de que lo necesitábamos para que nos cuidara, de que no podíamos sobrevivir sin su protección y control. Pero míranos ahora. Eres millonaria por derecho propio. He construido una vida exitosa bajo mi propio nombre, y esta pequeña va a crecer sabiendo que las mujeres son lo suficientemente fuertes para protegerse a sí mismas y a las demás». Elena sonrió, pensando en la red de apoyo que se había formado a su alrededor durante el juicio. Sofía, que se había tomado un permiso en su trabajo para ayudar a Elena a través de los procedimientos legales. Paula Torres, que había trabajado de forma gratuita en gran parte del caso, porque creía en la importancia de detener a los abusadores financieros. La inspectora Carla Ruiz, que se había esforzado al máximo para asegurarse de que cada pieza de evidencia estuviera debidamente documentada. Incluso Isabela Mendoza le había escrito una carta a Elena desde la prisión, disculpándose por su papel en el plan de Ricardo y expresando gratitud por el hecho de que Elena hubiera sobrevivido para exponer la verdad. Tessie Menuara del Valle, una enfermera, apareció en la puerta. «Hay una reportera de la cadena 7 preguntando si estaría dispuesta a hacer una entrevista sobre el abuso financiero doméstico. Dice que ha estado siguiendo su caso y quiere hacer una historia sobre las señales de advertencia que otras mujeres deberían vigilar». Elena miró a Esperanza, que dormía plácidamente en sus brazos. «Dígale que sí», dijo Elena. «Pero la entrevista se hace aquí, con mi hija presente».
Quiero que otras mujeres vean que la supervivencia es posible, que puedes reconstruir tu vida y que hay felicidad después del abuso. 2 días después, Elena se sentó en su habitación de hospital, vistiendo un vestido azul suave que le quedaba bien, sosteniendo a Esperanza, mientras la reportera de investigación de la Cadena 7 instalaba su equipo de cámara. Señora del Valle, ¿qué le diría a las mujeres que podrían estar en situaciones similares a la que usted experimentó? Elena miró directamente a la cámara, pensando en su yo de 47 años que había pasado tantos años aceptando la versión de la realidad de Ricardo por encima de sus propios instintos. Les diría que el abuso financiero es un abuso real, incluso cuando no hay moretones físicos. Si su pareja controla todo el dinero, si no tienen acceso a la información de las cuentas bancarias, si no se les permite trabajar o tomar decisiones financieras, si tienen que pedir permiso para gastar dinero en necesidades básicas, esas son señales de advertencia. Cambió a Esperanza a una posición más cómoda. Pero más que eso, les diría que confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Si se sienten aisladas, controladas o asustadas, esos sentimientos son válidos. Y si alguien les está diciendo que no se puede confiar en sus percepciones, esa es probablemente la señal más clara de todas de que necesitan buscar ayuda. ¿Qué recursos recomendaría para las mujeres en estas situaciones? Documenten todo. Mantengan copias de los registros financieros en algún lugar seguro, fuera de su casa. Tomen fotos de los documentos importantes con su teléfono y envíenselas a ustedes mismas por correo electrónico. Construyan relaciones con personas que su abusador no controle. Familiares, viejos amigos, grupos de apoyo. La voz de Elena se hizo más fuerte mientras hablaba. Y recuerden que dejar una situación abusiva es peligroso, pero quedarse a menudo es más peligroso. Busquen ayuda profesional de abogados que se especialicen en abuso financiero, de consejeros de violencia doméstica que entiendan la psicología del control y de asesores financieros que puedan ayudarles a entender a qué activos tienen derecho. Mirando hacia atrás, ¿hay algo que desearía haber hecho de manera diferente? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Ojalá hubiera confiado en mí misma antes. Ojalá hubiera hecho más preguntas sobre nuestras finanzas, insistido en que me incluyeran en las decisiones importantes y me hubiera negado a firmar documentos que no entendía completamente. Pero también entiendo ahora que Ricardo pasó 20 años rompiendo sistemáticamente mi confianza e independencia. Sanar de ese tipo de manipulación lleva tiempo. Miró a Esperanza, que comenzaba a moverse. Pero no me arrepiento del camino que me trajo aquí, porque me trajo a ella. Mi hija va a crecer sabiendo que las mujeres son capaces de sobrevivir a cualquier cosa, luchar por la justicia y construir nuevas vidas a partir de las cenizas de las viejas. ¿Qué sigue para usted y Esperanza? Elena sonrió. Y por primera vez en años, era una sonrisa de genuina felicidad, en lugar de una actuación. Vamos a casa. A nuestra casa, con nuestros recursos y nuestra libertad. Voy a enseñarle a Esperanza a esquiar y a navegar en el lago. Todas las cosas de las que Ricardo solía hablar de hacer con nuestro hijo. Pero las vamos a hacer como mujeres libres, no como extensiones de los sueños de otra persona. Hizo una pausa, pensando en el futuro que ahora era libre de crear. También voy a empezar una fundación para ayudar a las mujeres a escapar del abuso financiero. Demasiadas mujeres se quedan en situaciones peligrosas porque no tienen los recursos para irse de forma segura. Si Esperanza y yo podemos ayudar a cambiar eso para una sola mujer, entonces todo lo que pasamos habrá tenido un propósito. Después de la entrevista, Elena se sentó sola con Esperanza, mirando por la ventana del hospital el horizonte de Madrid.
La ciudad se veía igual que hace 6 meses, pero el lugar de Elena en ella había cambiado por completo. Ya no era la señora Ricardo del Valle, la esposa del millonario que había pasado 20 años haciéndose más pequeña para encajar en la visión de otra persona de su vida. Era Elena del Valle, una mujer que había sobrevivido a un intento de asesinato, expuesto décadas de fraude financiero, y ahora estaba criando a su hija para que creyera que las voces de las mujeres importan, las verdades de las mujeres importan, y las vidas de las mujeres importan. El reloj de pie que había sonado de forma ominosa en el vestíbulo de la mansión de los del Valle ahora estaba en silencio. Su sonido fue reemplazado por el suave ritmo de la respiración de Esperanza y la tranquila confianza de una mujer que finalmente había aprendido a confiar en su propia fuerza. Mientras Elena se preparaba para llevar a su hija a casa, se dio cuenta de que lo más importante que podía enseñarle a Esperanza no era sobre cómo evitar a los hombres peligrosos o cómo reconocer las señales de advertencia. Era sobre cómo confiar en sí misma, decir su verdad y nunca aceptar la definición de su valor de otra persona. La mujer que Ricardo del Valle había intentado borrar se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia y más decidida de lo que él jamás había imaginado posible. Elena del Valle no solo había sobrevivido al intento de su marido millonario de destruirla, se había transformado en exactamente el tipo de mujer que él siempre había temido que se convertiría, completa, auténtica y poderosamente libre. Mientras madre e hija se preparaban para comenzar su nueva vida juntas, Elena susurró una última promesa a la pequeña niña en sus brazos. Vamos a escribir nuestra propia historia a partir de ahora, Esperanza. Y va a ser una historia sobre mujeres que se niegan a desaparecer. No importa quién intente borrarlas. El sonido de su tranquila respiración llenó la habitación. Un suave ritmo de supervivencia, esperanza y el vínculo inquebrantable entre una madre que había luchado por la justicia y la hija que crecería sabiendo que vale la pena luchar por las vidas de las mujeres. Su historia apenas estaba comenzando.